Buen día, mi nombre es Flor Jael Virginia Espinosa y hoy les voy a hablar acerca de la célula, principalmente de sus organelas y de cómo se componen en conjunto, las características que las componen, etc. Entrando un poquito en contexto, este es un video gráfico para que conozcamos un poquito de lo que voy a estar hablando alrededor de mi presentación. Aquí se ven todas las organelas que voy a tratar de explicar de manera más resumida y entendible. Y bueno, esta es una vista rápida para entrar en contexto. Y aquí empezamos. Hablemos de generalidades. La célula se puede definir como la unidad estructural y funcional del organismo, es decir, es como la pieza clave de un rompecabezas. El rompecabezas es el ser humano y para que todo funcione, para que todo encaje, se necesita a la célula. Encontramos que no solo hay un tipo de célula, hay una diversidad de células y esta se conoce como especialización. La especialización va a depender de la estructura de la célula, de su forma, de su organización con respecto a otras células y del producto que genere. Por ejemplo, no es lo mismo un eritrocito que una neurona. A simple vista se notan las diferencias y obviamente sus funciones más. Tampoco es lo mismo un miocito, que es una célula muscular, con un hepatocito. Aunque estas se puedan, bueno, no se confunden, pero a fin de cuentas todas sus funciones son diferentes. Se va a dividir en dos, en citoplasma y en núcleo. El núcleo es el compartimiento que está limitado por membrana y es donde se encuentra el genoma humano. Aquí vemos el hueco, que es el núcleo, y por dentro pues toda la información genética. Del otro lado tenemos el citoplasma. El citoplasma es aquel lugar al interior de la célula que ocupa el área entre el núcleo celular y la membrana plasmática. Dentro de él vamos a encontrar al citosol, el cual es su sustancia fundamental, que es una sustancia o solución acuosa en donde se encuentran suspendidas nuestras organelas. Vamos a tener organelas membranosas y organelas no membranosas. Esto todo que se ve como la base, esto viene siendo nuestro citosol y todas las estructuras son las organelas. Empezaré con las organelas membranosas, pero para entender primero esto hay que entender qué es la membrana. ¿O por qué membranosas y no membranosas? Hay que entender a la membrana plasmática. Aquí en este video se puede apreciar, esta es la membrana, en la miniatura también lo podemos observar. Y se define como el conjunto de moléculas de lípidos que forman una bicapa, o sea que son dos capas de lípidos y proteínas, que tienen la finalidad de proteger a la célula y funcionan para el transporte, ya sea de nutrientes hacia el interior de la célula, que viene siendo por procesos de endocitosis, o de desechos al exterior de la célula, que es por procesos de exocitosis. Está formada por lípidos anfipáticos, es decir, que es tanto hidrofílica como hidrofóbica. Y tiene dos tipos de proteína, las proteínas integrales que se encuentran dentro de la membrana y las proteínas periféricas que no están integradas a la membrana. Más bien se integran a ella por medio de enlaces no covalentes, lo que hace que se desprendan o que se separen de ella con mayor facilidad. Está formada principalmente de fosfolípidos, colesterol y proteínas. En este video se puede apreciar un poquito de este paso de sustancias a través de la membrana. Los endosomas son organelas que se encargan de enviar a las proteínas que reciben desde las vesículas endocíticas hacia el lugar donde tienen que cumplir su función. Se clasifican en dos, endosomas tempranos, que clasifican y reciclan las proteínas que, como ya mencioné, vienen de endocitosis, y los endosomas tardíos, que son vesículas de endosomas temprano que se convierten en lisosomas. ¿Y qué son los lisosomas? Son organelas digestivas con enzimas de capacidad hidrolítica, es decir, que pueden destruir. ¿Y qué pueden destruir? Pues virus o alguna bacteria infecciosa. Después vamos a tener a la encargada de producir la mayor parte de energía en nuestro cuerpo, que es la mitocondria. Y esta energía la produce por medio del ATP, que es adenosíntrifosfato. Tenemos que está compuesta por 4 elementos principales. La primera es la matriz mitocondrial, que es en donde va a suceder todo este proceso del ciclo de Krebs. Recordando que el ciclo de Krebs es el proceso que se necesita para que surja la respiración celular. Aquí tenemos que dice que donde piruvato es oxidado a acetil-CoA. Recordamos que el piruvato es el resultado de la glucólisis, que luego va a pasar al ciclo de Krebs para, como ya mencioné, la respiración celular. Contiene enzimas solubles del ácido cítrico y contiene ADN mitocondrial, ribosomas y ARN de transferencia. En el caso de las membranas tenemos membrana interna, membrana externa. La membrana interna
Rodea la matriz mitocondrial antes mencionada y contiene sistemas transportadores de electrones y fosforilación oxidativa. Es todo estos dos lo que permite que se genere el ATP a través de los transportadores de electrones o la fosforilación oxidativa. Y la membrana mitocondrial externa, esta está en íntimo contacto pero con el citoplasma y tiene amplios canales permeables para moléculas con baja carga. Aquí en la imagen podemos apreciar a la mitocondria con su matriz, con las crestas mitocondriales, la membrana interna, la membrana externa, y el otro aspecto que es de la mitocondria es el espacio intermembrana, que no es nada más que el espacio que se encuentra entre la membrana interna y la externa. Los peroxisomas son organelos con enzimas digestivas como la catalasa o la peroxidasa. Estos se van a encargar de intervenir en la degradación de H2O2 o agua oxigenada, el cual es un nombre más común. Y bueno, el agua oxigenada tiene como función en el cuerpo guiar a los leucocitos para que combatan infecciones o heridas nuevas. Pero si están en el cuerpo en mayor cantidad son corrosivos. Se vuelve corrosiva el agua oxigenada y puede causar daño en las membranas mucosas. Así también los peroxisomas se van a encargar de intervenir en la degradación de ácidos grasos. El aparato de Golgi, de una definición más clara y concisa, se encarga de modificar, clasificar, empaquetar proteínas y lípidos. También puede crear nuevas vesículas a partir de la membrana ya existente, porque el aparato de Golgi está formado por membranas, en las que va a incluir glicoproteínas y sustancias creadas en esa misma red de membrana. Después vamos a tener el retículo endoplásmico rugoso, que se define como el sistema de síntesis de proteína de la célula junto con los ribosomas. Está formado por una conexión de membranas que se continúa hacia el centro de la célula. Y es este grande que podemos apreciar acá. El retículo endoplásmico liso, por el contrario, es un sistema formado por túbulos cortos anastomosados. En comparación al retículo endoplásmico rugoso, pues este no se asocia a los ribosomas porque carece de proteínas de anclaje ribosómico. Se encuentra separado por una extensión del retículo endoplásmico rugoso y es abundante en células del metabolismo de lípidos. Aquí podemos encontrar estos tubos, son el retículo endoplásmico liso y este que se ve como láminas, son membranas, que es el retículo endoplásmico rugoso. Después las organelas no membranosas, en primer lugar tenemos a los microtúbulos. Los microtúbulos son tubos proteicos pequeños que son rígidos pero no están ramificados, compuestos por partes iguales de alfa-tubulina y beta-tubulina, en la cual es una proteína, que van formando un protofilamento. En la imagen se alcanza a percibir tanto nuestra beta-tubulina como la alfa-tubulina. Y su principal función es dirigir a las organelas que necesitan movimiento, como por ejemplo las mitocondrias. Después vamos a tener a los filamentos. Hay dos tipos de filamentos de actina y filamentos intermedios. Vamos a empezar con los filamentos intermedios, pero en general se encargan de proveer resistencia a tensiones y de dar solidez. En el caso de los filamentos de actina se van a encargar del anclaje y movimiento de proteínas de la membrana, van a formar el núcleo estructural de las microvellosidades y van a emitir prolongaciones celulares. En el caso de los filamentos intermedios, vamos a tener que estos están formados por proteínas fibrosas muy resistentes. De hecho, es de los filamentos de todos estos tres componentes que se acaban de mencionar, es el más resistente. Se encarga de proveer resistencia y soporte, resistencia mecánica y soporte. Se puede dividir en 4. En queratina, que proporciona mucha resistencia mecánica, en los neurofilamentos, que vamos a encontrar en el axón de las neuronas, los filamentos de bimentina, que son en las células de los tejidos conectivos, y filamentos de desmina, que son abundantes en los miocitos. En conjunto, los microtúbulos con los filamentos de actina más los filamentos intermedios nos van a dar a lo que llamamos citoesqueleto, que es aquel que se encarga de darnos como la solidez dentro de la célula. Casi por último tenemos a los centriolos, que son orgánulos tubulares que se encuentran en el centrosoma. El centrosoma es un área en el citoplasma cerca del núcleo. Están conformados por una proteína llamada tubulina y son los encargados de dirigir el ensamblaje de los microtúbulos. Organizan a la célula tanto en la posición del núcleo como en su disposición dentro de la célula, también en la formación y función de los flagelos y de los cilios, y tienen una buena participación en la división celular, puesto que ayudan a formar el uso mitótico que podemos apreciar, el cual se unirá a los cromosomas y posteriormente se dividirá a los dos polos de la célula.
Por lo tanto, los centriolos son los que favorecen a la citocinesis. Y por último, tenemos a los ribosomas, que son estructuras compuestas del ARN ribosómico y proteínas ribosómicas para la síntesis de proteínas. Estas es el lugar donde se va a crear la proteína. Primero se va a obtener y leer la información del ARN mensajero. Esta información va a venir, se va a tomar una copia exacta del ADN por medio del ARN, que primero es el de transferencia, que lo va a pasar al mensajero. El mensajero lo va a llevar a los ribosomas a manera de aminoácidos y en los ribosomas estos aminoácidos se van a juntar y van a formar cadenas que van a terminar dando proteínas, que son estas que tenemos aquí. Y bueno, eso sería todo. Gracias.